Básicamente, Santex está fundada en San Diego en el año 1999. Cosa interesante, en el año 2005 se traslada a Córdoba. Es una empresa que tiene más de 1000 empleados. Está localizada en 18 países. Sus clientes principalmente están en Estados Unidos y en Canadá, y son empresas como Burger King, Vistas, Macrogel, Amex y otras empresas. Y básicamente lo que hacen ellos, Juan no va a definir mejor la empresa, pero hablan de transformación tecnológica y humana, o de tecnología con propósito. Y vamos derecho al tema. Juan, 26 años atrás, imagino, ¿cómo nace Santex? ¿Por qué nace Santex? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Oscar. Le voy a agradecer después a mi tío por haber abierto un poco el camino acá el año pasado. Santex nace, creo que como todas las cosas que duran el tiempo, nace con mucha pasión, nace por una molestia, algo que yo sentía que había que arreglar. Era un problema real. Nunca me imaginé que iba a ser tecnológico, en realidad. Pero principalmente nace con mucha pasión, con una visión muy, muy clara a largo plazo. Después de esa visión a largo plazo se le sumó un propósito, el entender el por qué yo quería crear la compañía, armar lo que terminamos armando. Y después un componente muy importante también tuvo que ver con esto de delegar en el equipo un montón de cosas, la confianza en la gente para hacer cosas, qué modelos de colaboración queríamos nosotros diseñar para llevar la gobernabilidad de la compañía hacia adelante. Entonces, principalmente en mi cabeza hace 26 años atrás, que me pasaba era eso, tenía ganas de resolver un problema en el mundo, tenía mucha pasión por resolverlo, tenía una visión a largo plazo, tenía un propósito claro que era el por qué lo quería hacer, y entendía que no lo podía hacer solo, que lo tenía que hacer con un equipo, y esos fueron los componentes básicamente que hacen que hoy Santex sea lo que es. En la primera parte vamos a estar con la parte personal, y una pregunta muy personal. ¿Por qué te produce orquitis la palabra innovación? Todos saben lo que es orquitis, ¿no es cierto? Sí, creo que con el ambiente todos saben lo que es orquitis, ¿no? Para no decir una inflamación testicular profunda. Sí, exactamente. Bueno, ¿por qué me produce a mí una hinchazón de huevos? Porque mucha gente habla de innovación y pocos la hacen. Una cosa que a mí me fastidia mucho en la vida en general es la gente que habla mucho y hace poco, en general. Entonces, innovación es una de esas palabras que la verdad a mí me parece que están muy prostituidas, porque la gente habla mucho y cuando habla... Como comunicación, por ejemplo. También. Cuando vos hablas mucho de algo, decís poco. Y cuando algo significa todo, por lo general no significa nada. Esos absolutismos a mí no me llevo bien con eso. Entonces la innovación ha sido muy bastardeada como palabra. Y para mí la innovación es la acción que resuelve un problema real, de una manera novedosa, de una manera nueva, no de la misma manera de la que veníamos trabajando, ni tampoco enmascarando el problema cuando no es real. El problema tiene que ser real y tiene que ser transversal, no tiene que ser solamente el problema que tiene uno. Por lo general el problema de uno es un problema de proceso. Por lo general el problema que es transversal es un problema que lo sufren todos. Y la innovación tiene que ver con la disrupción del status quo de que todos tenemos que lidiar con un problema y porque es así. Eso a mí me molesta mucho. Y bueno,
hay mucha teatralización en la innovación. Las empresas tienen que tener un departamento de I+D, lo mismo con el greenwashing, lo mismo con un montón de conceptos empresariales, donde la gente habla mucho y hace poco. Y yo por eso me hincha mucho los huevos. Te hincha bastante. Para culminar con la parte personal tuya, ¿qué huella querés dejar? A ver, ¿qué huella quiero dejar? A mí me gustaría dejar una huella donde otros puedan entender de que es posible generar en la Argentina una compañía rentable, que paga impuestos, que contrata gente, que hace bien las cosas y que tiene en mente el triple impacto y no solamente el impacto económico o transaccional, que también tenemos en cuenta a las personas, el aspecto humano en las cosas que hacemos y que se puede lograr eso, se puede lograr desde un país como la Argentina, que también creo que está muy bastardeado, que está muy manoseado. Yo creo que una vez una persona me preguntó en Estados Unidos en una entrevista por qué, cuándo iba a cambiar la Argentina. Y yo le dije que la Argentina iba a cambiar cuando los argentinos la quisiéramos, cuando nosotros cambiemos nuestra propia mirada sobre nuestro propio país, de la misma manera que lo hacen ellos, de la manera que lo hacen los norteamericanos que aman su país, los brasileros. Cuando vos le preguntás a un argentino qué es, te dice arquitecto. Cuando vos le preguntás a un brasilero qué es, te dice brasilero. Yo creo que ahí hay una diferencia muy grande conceptual. Entonces siento que cuando nosotros amemos nuestro país como lo aman ellos, de repente vamos a empezar a hacer que un montón de cosas funcionen distinto. Juan ha estado en la OEA convocado para hablar de Isabel Allende, ha estado en el MIT por el mismo tema. Es una persona que habla él directamente con quienes modulan hoy el tema de la inteligencia artificial. Ahora, si vos desde esa perspectiva tenés que explicar Santex, me gustaría que con tus palabras expliques qué es Santex. Santex es una organización que resuelve problemas reales a través de soluciones tecnológicas. Eso es Santex. La esencia pasa por ahí. Esa es la esencia de la compañía. Después, si querés, podemos hablar de cómo lo hacemos. Adelante. Eso es lo que hacemos. Cómo lo hacemos es analizando la problemática de la compañía desde un lugar más holístico, más integral, no solamente desde el tecnológico, sino que también lo hacemos desde el punto de vista del negocio y lo hacemos desde el punto de vista humano. En nuestra experiencia en el mundo, nosotros estamos en 18 países, tenemos más de 100 clientes en el mundo de industrias distintas y en todas las industrias en las que participamos nos encontramos con el mismo problema. Nos piden ayuda para que les solucionemos reglas de negocio con tecnología. Gastan millones de dólares y después esas soluciones nunca se implementan. Entonces el problema no es necesariamente si la herramienta tecnológica atiende el problema, la solución del problema o no, sino que es que no llega a implementarse nunca porque hay una incompatibilidad cultural. El aspecto humano, que es quien tiene que ejercer la aplicabilidad de la solución, no lo hace, no lo quiere hacer. Y no lo hace por distintos motivos. Por lo general, ahora con la inteligencia artificial lo hacen por miedo. Y el miedo lo que hace es paraliza. Entonces uno no actúa. Ese es el número uno, el miedo. El segundo es que no co-crean. Los líderes de las organizaciones no entienden de que las soluciones para ser aplicadas tienen que ser co-creadas. Entonces, tienen que entender que hay que cambiar el mindset, hay que cambiar el concepto de la base, de que la creación de la solución, si vos querés que la aplique, la persona tiene que estar involucrada en el proceso de la construcción de la solución desde el principio y no tiene que ser dada la solución, impuesta. Es decir, ahora vas a empezar a usar esto, no usás más SAP, ahora usás Salesforce.
Entonces, el abordaje que tenemos en la compañía es el abordar desde lo tecnológico, desde lo comercial y desde el aspecto humano. Ese es el cómo. Y después el por qué, que es el más importante, es porque nosotros estamos convencidos de que si nosotros mejoramos la cultura de una organización, muchas veces no nos damos cuenta de la influencia que tenemos como líderes llevando adelante una organización, el poder de cambio que tenemos en las personas. Estoy seguro que acá hay muchos empresarios que tienen mucha gente en sus organizaciones. Por ahí nos olvidamos de que nos están mirando todo el tiempo, de que tenemos una capacidad para influenciar para bien un montón de cosas y creo que si hacemos bien las cosas eso derrama y se traduce en un efecto virtuoso. Por eso lo hacemos. Y otro tema importante, diferenciar lo que es usar y adoptar la inteligencia artificial. Si podés hablar un poquito del rol del líder, el tema de la educación, que vos siempre haces muchísimo hincapié en eso. A ver, todos usamos inteligencia artificial de alguna manera u otra. Alrededor del 88% del mundo usa alguna herramienta de inteligencia artificial. La adopción tiene que ver, es un dígito la adopción. 88% es usabilidad y adopción es un dígito. Hay una diferencia enorme. La usabilidad tiene que ver con tener una Ferrari y usarla para dar una vuelta a la plaza en Rosario. Va a 40, no pasa de primera y segunda. Y podés ser un choto manejando. Pero ahí estás vos en tu Ferrari. Estás usando. La adopción es cuando vos tenés una Ferrari en una autopista sin límite de velocidad con un piloto que sabe llevar el auto. Ahí vos estás realmente adoptando. Entonces las empresas están usando las Ferraris, están usando muchas herramientas de inteligencia artificial y la están usando de una manera muy vainilla, muy poco disruptiva, y la están usando las personas individualmente. La real adopción significaría que vos tenés primero que ordenar tus datos, después, una vez que los tengas ordenados a los datos, puedes empezar a hacer sentido de ello, y ahí recién tiene sentido que vos adoptes tecnología, cuando vos tenés eso ya ordenado. Entonces, hacé la autopista, comprate la Ferrari, practica, entrena, y después va a poder utilizar al máximo el activo, ese activo que tanto necesitamos. Las empresas hoy no le están sacando el jugo a la inteligencia artificial porque no están ordenadas. Y cuando no están ordenadas, el valor real del uso de la herramienta de inteligencia artificial se diluye. Para vos poder capturar el valor, necesitas que te influya y te impacte en el core del negocio, no en la periferia del negocio. Entonces hoy los colaboradores de una organización usan la inteligencia artificial para hacer en 1 hora lo que les llevaba 8 antes. Pero la compañía no captura ese valor. Ese valor lo captura el individuo como persona, como miembro de la organización. Las compañías tienen que entender que el trabajo que hay que hacer es un trabajo para que ese valor vaya al core del negocio y que toda esa eficiencia y ese valor quede en el negocio, en el bottom line del negocio. Para hacer eso, necesitan primero ordenarse, necesitan revisar sus procesos,
mucha adopción de tecnología fracasa porque se aplica en un modelo viejo. Lo que hay que cambiar antes de adoptar tecnología es el modelo. Hay que adoptar los procesos. Hay una compañía muy grande que la conocen todos, que no lo puedo mencionar por una cuestión de confidencialidad. Tenía 16.000 empleados externos. Los despidió a todos y se dio cuenta de que no entendía bien para qué los tenía. ¿Y cómo se dio cuenta? Porque empezó a tener un montón de procesos que no tenían dueño. Entonces decía, bueno, ¿y este proceso hoy existe en la compañía y para qué está? Y ese fue todo un análisis que los llevó a entender que lo que tenían que revisar antes de adoptar tecnología era reconfigurar sus procesos organizacionales para después adoptarla. La IA automatiza lo bueno y lo malo. Si vos tenés procesos que hacen bien las cosas y tienen sentido con tu negocio, lo va a exponencializar. Pero si vos tenés procesos ineficientes y tenés cosas que haces muy mal, también las va a exponencializar. Entonces, la llave y la salsa secreta para implementar tecnología y que la puedas utilizar para tu core está en primero revisar el proceso de la compañía y extrapolarlo en el nuevo mundo, no en el mundo viejo. Un carácter distintivo de Santex es que fueron de los primeros que empezaron a hablar de la inteligencia artificial y la ética y la relación ética. Y ahí surge el ejemplo de la Liga del Bien. No sé si nos podés hablar la visión de la ética y de la inteligencia artificial que tienen en Santex y qué es la Liga del Bien y cuál es el enfoque filosófico que hacen ustedes. La Liga del Bien es una iniciativa que comenzó en la compañía hace aproximadamente 2 años, que es un desprendimiento de una misión que tiene nuestra fundación, que se llama Tecnología con Propósito. Y lo que hace es poner sobre la mesa una discusión que no tenía espacio en la conversación de inteligencia artificial en la tecnología, que la conversación tecnológica no es más tecnológica. Desde la IA, la conversación tecnológica es ética. No hablamos más de código fuente, de base de datos, no hablamos más de Java, de PHP. Hablamos de si hacemos bien las cosas o no. Si estamos haciendo tecnología para hacerle bien al mundo o no. Cuando yo empecé a hablar con algunos personajes de poder en el mundo, empecé a darme cuenta de que no estaba esa conversación en la ecuación, en el mix. Entonces me pareció interesante desarrollar algo para plantearla y para ayudarle a los gobiernos a tener una discusión que es muy difícil. El problema principal ético tiene que ver con la regulación sí, la regulación no. Otro punto interesante que vos planteás, la regulación. La regulación sí, la regulación no. La regulación es un término que tiene una connotancia negativa, porque se le identifica con el freno, se le identifica con el freno de la inversión, el freno de la innovación. Entonces no hay que regular. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué industria? Ustedes que me mencionen una industria que no está regulada. ¿Alguien se anima? Una industria que no esté regulada. Ninguna. Ninguna industria no está regulada. El tabaco, los pharmaceuticals, deporte, la que quieran. La IA, no está. No está regulada. En la Argentina, nosotros tenemos
una ley de protección del dato de hace 20 años. 20 años. ¿Ustedes piensan que está ayornada o no? Yo no digo que hay que hacer una regulación y dejarla. La regulación hay que seguirla y hay que adaptarla. Si no la adaptamos, ahí estamos frenando el crecimiento. Pero a todas las cosas hay que ponerle un marco de regulación. Porque si no lo hacemos, después va a ser tarde. El problema de la inteligencia artificial es que va a la velocidad de la luz. Lo bueno y lo malo, si no está regulado. Y las soluciones vienen en una carreta. Entonces hay una disparidad muy grande y el catch-up no va a suceder nunca. Y eso tiene que ver con muchas cosas y es muy complejo el tema, porque tiene que ver también con las bases educativas del mundo y cómo preparamos a las generaciones que vienen a enfrentar los desafíos de la inteligencia artificial. Y las diferencias entre una gran potencia y los otros países también, ¿no? Para que tengan una idea, la región Latinoamérica más o menos está en el 6.6 del Producto Bruto Mundial, representativo aproximadamente. La inversión en inteligencia artificial en la región es del 1,2. En el mundo, la inversión, por primera vez en la historia, este año, va a superar todo el presupuesto mundial de military spending. Mundial. O sea, junten todo el presupuesto para militar del mundo y la inversión de inteligencia artificial en el mundo la supera. Por primera vez, este año la va a superar. Entonces, lo que a mí me preocupa y la conversación que a mí me gusta tener sobre esto es, nosotros estamos comprando el mundo que queremos o nos están vendiendo el mundo que quieren. Entonces, yo creo que muchas veces buscamos respuestas que no encontramos porque nos hacemos las preguntas equivocadas. Y la Liga del Bien de la IA es un espacio que nosotros lo quisimos poner en la sociedad para ayudarle a las personas a hacerse las preguntas correctas. Bueno, y ahora vamos a ir bien a lo concreto, digamos, a la propuesta de Santex para las empresas que están acá, hoy, acá, que los tenés adelante. Y también le voy a pedir a Lucas y a Martín que se vayan preparando, porque cuando termine él de responder la pregunta van a tener ustedes un rol. Básicamente, alguien que quiere empezar, están acá, quieren empezar a recorrer el camino de la inteligencia artificial. ¿Qué les dirías? Lo primero que tienen que hacer es sensibilización. Sensibilización de... Ustedes piensan a lo mejor que todos entienden qué significa la inteligencia artificial. Pero yo les garantizo de que no saben. Y no es lo mismo hablar chino que hablar mandarín. Yo sé que parecen lo mismo, pero no es lo mismo. El chino es chino y el mandarín es mandarín. Entonces lo primero que hay que hacer hay que sensibilizar a toda la organización para que hable o chino o mandarín. Pero todos tienen que hablar el mismo idioma. Todos tienen que entender qué significa la inteligencia artificial, el impacto y sobre todo las cosas por qué hay que adoptarla. La inteligencia artificial es como un cuchillo. Te puede servir para pelar una manzana o para matar a alguien. Literalmente, así. Literalmente. Entonces, hay que entender, primero, que el cuchillo está sobre la mesa y hay que agarrarlo.
Hay que sensibilizar a la organización de que sí o sí esto es algo que va a suceder. Si vos no la adoptas, estás financiando el progreso de tu competidor. Si vos no la adoptas, repito, estás financiando la ventaja competitiva de tu competidor. Es decir, la tenés que adoptar. Pero es que si la adopto, me quedo sin trabajo, dicen los empleados. Puede ser. No nos comamos la curva. Puede ser. Pero lo que no puede ser es que no la adoptes. No hay opción. La tenés que adoptar sí o sí. Entonces, sensibilización primero. Segundo, prueba-error. POCs, POCs, MVPs. Proyectos chicos. Inviertan poco, prueba-error. Metodología ágil a full. No gasten millones de dólares en una solución. Gasten poco, prueben. Si les gusta, escalen. Si no funciona, abandonen rápido. Entonces, lo primero que les aconsejaría es no salgan desesperados a comprar tecnología, herramientas tecnológicas. La competitividad, la ventaja competitiva no está en la herramienta está democratizada. Cuando algo se democratiza, es un commodity. Entonces, ¿dónde está la ventaja competitiva? En el uso, en el cómo la uso. ¿Qué hago con la herramienta? Ahí es donde está la ventaja competitiva. Y para saber qué hacer, hay que hacer un análisis previo. Para hacer ese análisis hay que sensibilizar la organización. Ese sería el proceso natural que aconsejaría hacer. Bueno, y como les hablamos siempre, no es solamente hablar, sino decir y hacer. Así que yo creo que también en este sentido, Lucas tiene un mensaje y también le vamos a presentar a Martín. Adelante, Lucas. Sí, lo mío es comunicar nada más en este caso, porque lo importante es que está acá Martín, ¿no? Adelante, Martín, Martín parate, Fogliaco, así te parte ven. del equipo de Otro Santex, cordobés. de lo que es a través de la Fundación Santex. Nosotros cuando decidimos invitar a Juan, nos interiorizamos un poco más y creíamos que podíamos con ellos llevar algunas soluciones a problemática en el área de recursos humanos. Como les dije antes, desde hace tiempo venimos trabajando con un grupo de algo menos de 20 granjas con los responsables de recursos humanos. Hoy vieron a Leo ahí junto con Julián, él es uno de ellos. Y empezamos a medir en las granjas algunos indicadores de la gestión del recurso humano, entre ellos ausentismo, rotación, para ver y empezar a tomar de ese análisis qué podemos hacer para mejorar desde ahí. Entre una de las cosas que medimos es las horas de capacitación y nos hemos encontrado con no sé si es tan sorpresa, pero nos hemos encontrado con que tenemos algún que otro problema en eso, sobre todo en el registro. Entonces lo comunicamos justamente lo invitamos a Martín a una reunión y ahí empezamos a ver y ellos nos mostraron, primero escucharon la necesidad. Luego lo que hicieron fue mostrarnos algunas posibles soluciones con herramientas, ¿no? Herramientas digitales, que incluso ninguna de ellas tenía costo. O sea, están hoy al disponible, pero no las conocemos en la mayoría de los casos, ¿no? La gente quedó maravillada. Estamos hablando, son los responsables de recursos humanos, quienes llevan la gestión, quienes llevan la recopilación de los datos, que hoy no pueden hacer ningún tipo de informe en nuestras granjas porque no tenemos la metodología de medirlos, no tenemos, entiendo que algunas granjas sí lo harán, pero créanme que la gran mayoría no, y esto que estamos haciendo tiene que ver para todo el sector porcino. Bueno, de aquí el paso a la acción es trabajar junto con la Fundación Santex, ¿no? Y este grupo de recursos humanos en un taller en donde vamos a estar justamente desarrollando la adopción de lo que es las herramientas digitales y lo que es inteligencia artificial. Así que nada, esto es más Martín y la Fundación y los chicos de recursos humanos que lo llevamos adelante.
hay un compromiso de Santex de apoyo a la pequeña y mediana industria. Y por eso te pediría, Juan, contá brevemente o lo que vos quieras sobre SAN u otra iniciativa. ¿Cuál de las iniciativas? ¿Cuál? SAN puede ser, Sí. Bueno, u otra que vos consideres que es interesante que conozcan ellos. Bueno, tenemos muchas iniciativas en la compañía, la verdad, entre la compañía misma y la fundación, no sé cuántos programas tenemos programas de los más variados para adultos mayores, tenemos programas para menores en situación de vulnerabilidad, enseñamos robótica para los chicos, para que empiecen a entender. Vamos a algunas cárceles también, trabajamos muchos colegios públicos. Tenemos programas de codeo y de inteligencia artificial para los chicos, para acercarlos a la tecnología ya de más jovencitos. Y bueno, todo siempre con el objetivo de empleabilidad, de poder darle a la gente los recursos y las herramientas necesarias para poder ser empleables, porque creemos que ese es el verdadero impacto. El año pasado impactamos en más de 15.000 personas, este año estamos buscando impactar en más de 20.000. Así que, bueno, no los quiero aburrir con todo esto. Pero... Y bueno, vamos a empezar de a poco, vamos a ir trabajando, diciendo y haciendo también. Ahora, las empresas que no incorporen tecnología en su núcleo van a dejar de existir. ¿Es una predicción? ¿Es una certeza? Y si podés hablar un poco del dato, del valor del dato, y que el dato es la moneda de hoy y del futuro. Sí. Ok. Yo siempre le digo a los CEOs de las compañías que muchos de ellos no tienen más trabajo y no lo saben. Y es una realidad. Lo mismo es para la empresa. La empresa que ya no adoptó tecnología o no entendió que la tiene que adoptar, ahora no existe más. Todas las empresas en el mundo son tecnológicas. Te dediques al agro, te dediques a fabricar zapatos o te dediques a hacer cepillo de dientes. No importa a qué te dediques. No importa. Vos tenés una empresa de tecnología que hace esto, que hace aquello. Manufactura esto, provee tal y cual servicio, etcétera, etcétera. Pero el software se viene comiendo el mundo desde hace décadas. Y esa es la realidad. Entonces, entender esto es fundamental. El dato es la nueva moneda. Por décadas, el mundo se dedicó, las empresas en el mundo se dedicaron a colectar datos, sin saber realmente para qué los iban a usar. En algún momento se dieron cuenta de que tener el dato iba a ser rentable. No entendían cómo, pero iba a ser rentable. El clásico era tener datos para vendérselo a las empresas que querían hacer publicidad y darte datos específicos, para darte un cliente específico. Ese fue el principio. Pero después entendieron, con la inteligencia artificial, que se agarraban todos estos hilos de datos que habían colectado, los ponían en un data lake, un lago de datos, y vaciaban todos los hilos de todos los datos y los empezaban a cruzar entre sí, empezaban a tener oro en polvo. Porque un dato es solamente inteligente cuando vos lo cruzas con otro. Y mientras más lo vinculás al dato, con más variables de otros datos, más inteligente se hace. ¿Por qué? Porque más contexto tiene. El dato descontextualizado no es inteligente, es solo un dato que te puede servir para tomar una decisión muy lineal.
pero no una decisión compleja o una decisión estratégica. Para vos poder tomar una decisión estratégica, necesitas contextualizarlo. ¿Y cómo lo contextualizás? Llenándolo al lago de otros datos. El dato, el resultado y la respuesta del contexto de la pregunta que vos haces sobre ese dato, la calidad depende de la comida que le diste. Si esos datos son de calidad y de cantidad, la respuesta es buena. Si el dato no es abundante o de baja calidad, la respuesta está sucia, no es de calidad. Entonces, hoy, todas las empresas que vienen colectando datos de décadas tienen una ventaja competitiva astronómica sobre las que no lo han hecho. Los Amazons, los Googles, las grandes compañías han venido construyendo la infraestructura para alojar esos datos. Y después, ¿qué pasó? Mágicamente, Nvidia aparece. Porque Nvidia es la razón por la cual hoy las empresas pueden usar a esos datos. Y cuando el chip de Nvidia pase a la computación cuántica, los que no adoptaron, yo no sé por qué me siguen escuchando a mí, no se han ido corriendo a sus empresas, a su escritorio a adoptar, porque realmente les digo, cuando el método de cómputo, yo siempre digo, el que no computa no compite. Cuando el método de cómputo deje de ser no cuántico, pase a ser cuántico, el que no tenga una estructura de datos ya prolija, ordenada, está absolutamente en el horno. Porque la velocidad que te va a sacar tu competidor, que ya lo viene teniendo el dato, es astronómica. Hay una frase que sé que a vos te gusta mucho. Tener la posibilidad implica responsabilidad. ¿Qué le dirías a estos empresarios sobre esa frase? Yo siempre digo que la persona que me dijo eso a mí me cagó la vida, porque yo venía tranquilo y decía, bueno, voy a hacer un poco de dinero acá y allá, bla, 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 y me voy a dedicar a vivir la vida. Y cuando esta persona en Los Ángeles, una vez en una reunión, me dijo eso, me acuerdo que me volví a mi casa pensando toda la ruta y dije, mira cómo la vida te pone en situaciones donde, aunque vos te quieras salir muchas veces de algunas cosas, no te deja la vida salirte. Y la verdad que yo me encuentro en mi vida en una intersección donde tengo muchísimas posibilidades y siento una gran responsabilidad como consecuencia de ello. Porque nosotros desarrollamos tecnología para modernizar el mundo. Y yo tengo que desarrollar la mejor tecnología posible para que... Con ese fin. Con ese fin, porque en definitiva, si yo no lo hago, yo estoy privando a quien use esa tecnología de la posibilidad de mejora de ciudadana. Entonces la responsabilidad es enorme. Entonces mi consejo es que cuando salgan de acá
que piensen en esto, que me hizo pensar a mí esta persona, porque todos podemos, con muy poquito, hacer mucha diferencia. Y piensen en ese impacto y que realmente hacer bien las cosas es mucho más lindo que no. Dormís más tranquilo a la noche, no tenés que estar cuidando de nada, podés decir lo que querés, como me pasa a mí. A mí muchas veces la gente me dice, yo no sé cómo mierda te subí al escenario, decir lo que querés, te importa todo un pito. Y la verdad que es cierto, es verdad. Y bueno, no, aunque nos pasó el tiempo, pero no te puedo dejar irte sin que nos comente un poco de tu visión de la empresa, tu visión a 100 años, la co-creación, en vez del top-down, el bottom-up. ¿Cuál es tu concepto de la empresa? Yo creo que las empresas son oportunidades de cambio, son vehículos de cambio. Yo nunca miré la empresa, nosotros nos han querido comprar la empresa 1000 veces. Y siempre cuento una anécdota, en un bar de Palermo me dieron una lapicera y una servilleta y me dijeron escribí el número que quieras y dejate de hinchar las bolas. Y yo la verdad que dije, ¿y qué vas a hacer vos con mi empresa? Y me dice, bueno, ¿y qué te importa si total te la voy a comprar? La pregunta es, ¿qué vas a hacer vos con la plata? Y yo le dije, mira, vos tenés un solo problema cuando hablas conmigo. Yo ya tengo plata. Yo lo que quiero hacer es algo distinto. Entonces, si vos me vas a sacar el agente de cambio para hacer algo que yo lo creé hace X años y lo vas a prostituir para hacerlo más transaccional y lo vas a poner en la bolsa y va a cotizar y la gente te va a importar un pito no te la voy a vender. Entonces, no se la vendí, claramente. Y ahí decidí que yo iba a tener una visión de compañía 100 años. Que la compañía, yo tenía que hacer cosas en la compañía que me trasciendan a mí. Entonces empecé todo un cambio cultural holocrático en la compañía para yo tener cada vez menos control y más estrategia. Entonces, sin sacarme la responsabilidad. Y eso me ha dado muy buen resultado porque la gente se siente más parte, más empoderada. Y yo sé que si mañana no estoy, la compañía va a seguir en la misma línea, que es lo que yo siempre quise. Así que yo les digo, traten de pensarse en el por qué están haciendo lo que están haciendo, qué les dio origen al principio, por qué empezaron a hacer lo que hicieron. Y si es solamente la plata, y bueno, véndanla. Pero si hay algo más que sea de plata, yo la continuaría con esta visión más integral y un agente de cambio que tiene la sociedad, la empresa. La empresa, cuando nosotros empresariamos, estamos cambiando cosas, para bien o para mal. Y la empresa a mí me da la oportunidad de empresariar. Y eso yo lo entiendo como me da la oportunidad de estar acá, sentado con ustedes, charlando y pudiendo compartir lo que pienso, que espero que de algo les sirva. Y si yo no estuviera en la empresa, probablemente no estaría acá. Entonces yo veo la compañía como ese vehículo que me permite generar algún cambio, algún impacto positivo. Bueno, ustedes han oído mucho de la inteligencia artificial, van a oír más. Venimos hablando nosotros ya casi 2 días de este tema, pero lo que queríamos, como siempre decimos, es traerle a ustedes lo que no está en Google.
lo que no van a encontrar a nuestro lado, y eso es Juan. Y vamos a terminar con una pregunta personal, vamos a volver a la persona. ¿Qué es para vos la familia? La familia para mí es la base fundacional que te define como persona y que te hace agarrar el cuchillo y pelar la manzana. Gracias, Juan. Muchas gracias. Abre el micrófono. Les aseguro que podríamos seguir charlando un día entero, y nos queda lo más lindo quizá para otra vez, que toda la filosofía, el otro tema que me gusta a mí, el lado B de la IA. Pero lo dejaremos para otro capítulo, y agradecerle a Juan y agradecerle a la compañía, porque a través de la gente nos ha permitido conocer una compañía distinta que enfoca este tema de otra manera. Así que muchas gracias. Y bueno, con esto terminamos el día de hoy. Muchas gracias Juan. Gracias. Juan Santiago, muchas gracias. No se bajen del escenario para entregarles un presente, por favor.